familiar cristiano. Amén. Gloria a Dios. Adelante, adelante. Ajá. Un púlpito más alto necesitamos para él, ¿verdad? Mire qué altura que tiene. Yo me pongo al lado, ¿verdad? Gracias, pueden tomar asiento. Wow, qué mañana, qué día. Agradezco profundamente la confianza del apóstol Gustavo Páez de permitirnos poder estar acá y compartir con la comunidad en este día de reunión que ustedes tienen. Les traigo un saludo de mi esposa y de todos los hermanos que trabajan conmigo en esta extraordinaria obra de la redención final, preparando al pueblo de Dios y al mundo para el evento más extraordinario que espera por la humanidad, el retorno de nuestro Santo Maestro, el Melech HaMashiach, que viene pronto. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Rabino, antes que usted siga, yo quiero que también podamos honrar a este empresario y hermano también, Eduardo Efa, que ha sido el que está auspiciando todo el viaje del Rabino para aquí, para Uruguay. Él ama mucho Uruguay. Muchas gracias, Eduardo, por poder auspiciar todo esto financieramente para que él pueda estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Trajimos algunos libros que el apóstol gustosamente nos ha permitido exhibir. Allí afuera ustedes lo van a poder obtener. De aquí esto se va para Argentina, ya no vuelve más. Es una oportunidad que tienes de poderlo adquirir. Este libro es sumamente importante, apóstol. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús? En este libro usted va a responder las objeciones judías de por qué Jesús no es el Mesías. Hay una cantidad de objeciones que se presentan de que Jesús no puede ser el Mesías. Por ejemplo, una de las objeciones que presenta el judaísmo en contra de la mesianidad de Yeshua es que, según las profecías, el Mesías tiene que traer paz al mundo. Y Jesús no trajo paz al mundo. Todo lo contrario, dijo, Él no va a traer paz, voy a traer guerra. O sea, ¿cómo es posible que pueda ser el Mesías si el mundo está lleno de guerra? Si el Mesías está supuesto a traer paz, no guerra. Todas esas preguntas están respuestas aquí. De tal manera, escuchen, porque esto es profético. Esto es profético. Dios está tratando con la iglesia y preparándola para que pueda ministrar al pueblo judío a un nivel cual nunca antes ha sido conocido en la historia. Sin embargo, la iglesia necesita aprender de sus raíces hebreas. Porque si tú no conoces de tus raíces hebreas, tú no tienes punto de encuentro para hablar con un judío. Es sumamente importante que entendamos eso. Voy a hacerte una demostración. ¿Quieres venir acá? Vente. Tú eres cristiano, yo soy judío. Yo no... es un ejemplo, es un ejemplo solamente. Tú eres cristiano, yo soy judío, no acepto que Jesús es el Mesías. Pero tú quieres que yo acepte a Jesús como el Mesías. Propónmelo. A veces nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Propónmelo. Dame una invitación. Quiero invitarte a compartir mi amistad con Dios. Quiero invitarte que aceptes a Jesús en tu corazón como un amigo, Mesías, como el Mesías. Mira, ¿cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, muchísimas gracias. Yo entiendo tu corazón. Voy a hacerte una pregunta. Según la ley judía, el Mesías tiene que eliminar la idolatría del mundo.
¿Jesús ha hecho eso? No. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo lo acepte? En un solo argumento, el judío lo destruye completamente. Aquí está la respuesta. Te lo regalo. Gracias. Es importante entender eso. Ese libro va a estar expuesto allí. Los que no se queden se van para Argentina. Argentina se va a llevar la bendición entonces. No la dejes que se la lleve a Argentina. Que se quede aquí, que ustedes la necesitan. Este libro, Raíces Hebreas del Cristianismo, te va a enseñar muchísimo por qué la iglesia ha perdido la riqueza de las raíces hebreas de su fe y cómo recuperarla. Y va a estar expuesto allí. Es una joya de información lo que vas a tener en este libro. Y por supuesto hay muchos más. Para aquellos, este fue uno de los últimos libros que escribí antes que Obama alcanzara la segunda candidatura presidencial en los Estados Unidos. Es un libro profético, un caso para Israel. ¿Cómo defender a Israel de tanto antisemitismo que hay en el mundo? Conociendo la verdad de la historia que está detrás y que CNN no la publica. Entonces, es muy importante este libro profético. Y acá hay 3 libros que son importantísimos. ¿Quién tiene la autoridad? Esta es una entrevista que se hizo entre un protestante, un pastor protestante y un obispo, un sacerdote católico. Y después me invitaron a mí. Y entonces ahí está el resultado de esa entrevista. Imagínate lo que vas a encontrarte acá. Gálatas, el desafío del tercer milenio. Eso es importantísimo conocer exactamente qué fue lo que enseñó el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Esta no es una exposición del libro de Gálatas, sino sobre el libro de Gálatas. Muy importante para pastores y líderes. ¿Okay? Y este libro que está acá, está en español, está en inglés, es pequeñito, pero es poderosísimo. El mal de ojo, mito o realidad. ¿Por qué razón muchas veces estás a punto de alcanzar una bendición y de pronto pasa algo que te la roba? ¿Qué es lo que está operando detrás? ¿Y cómo recuperar eso que Dios te ha dado y que no te acaba de llegar? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. En fin, no quiero cargarles con más cosas. Al final, esta es una obra de arte espectacular, lo que tenemos acá. Este libro es el Nuevo Testamento hebraico. El Nuevo Testamento teniendo en cuenta su trasfondo hebreo. Es una obra de años de investigación académica. Estoy seguro que cuando leas este libro, especialmente la introducción y las notas explicativas, no podrás ver el Nuevo Testamento de una manera tan extraordinaria como está expuesta acá. Te lo voy a regalar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirme el honor con Eduardo de estar acá y compartir esta riqueza de la palabra del Amén. Dios Todopoderoso aquí con ustedes en este día. Gracias por regalarme estos, pero estos se los voy a comprar yo todos. Y me los llevo por la duda que me los saquen allá. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a tratar, yo sé que ha sido un día largo para ustedes acá. Y voy a tratar de resumir al máximo lo que quiero compartir con ustedes en este día. Quiero hablarles del capítulo 11 del libro de Romanos. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, por favor, y quieren abrirlas en Romanos capítulo 11, tenedla abierta allí porque vamos a estar tocando ese capítulo en la conferencia. ¿Cómo se formó la iglesia en Roma? ¿Cómo se formó la iglesia en Roma?
no hay una evidencia histórica firme de cómo se formó la iglesia en Roma, a la que Pablo escribe esta carta. Lo más probable es que esta iglesia surge, esta comunidad surge en un principio como resultado de lo que ocurrió en Pentecostés. Vamos a tratar de poner el entorno del mundo de la época cuando surge esta comunidad en Roma. La mayoría de los judíos no vivían en Israel en los días de Jesús. La mayoría de los judíos vivían fuera de Israel en los días de Jesús. Por lo tanto, había judíos que vivían en Roma, había judíos que vivían en Éfeso, había judíos que vivían en Alejandría, había judíos que vivían en Babilonia, había judíos que vivían en Atenas, etc. Sin embargo, hay 3 fiestas en la Biblia del ciclo festivo de la Torá, de la Escritura. Hay 3 fiestas en la Biblia que solamente se pueden santificar en Jerusalén. En aquella época el templo estaba en pie. Consecuentemente, cuando llegaban estas 3 fiestas, Shalosh Regalim, o las fiestas peregrinas, todos los judíos de todo el Imperio Romano viajaban hacia Jerusalén y se encontraban en Jerusalén para santificar estas fiestas. Especialmente la fiesta de Pesaj o Pascua, la fiesta de Shavuot o Pentecostés y la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Por supuesto, había otras fiestas. Estaba la fiesta de Rosh Hashanah, estaba la fiesta de Yom Kippur, habían otras fiestas, pero esas 3 obligatoriamente solo podían santificarse en Jerusalén. Consecuentemente, en esta fiesta de Pentecostés que está descrita en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos a una enorme cantidad de judíos presentes en Jerusalén cuando tiene lugar ese viento que llegó, llenó aquella casa, todos los eventos que ahí ocurrieron, y muchísimos judíos ese día, 3,000 en total, ese día respondieron al discurso del apóstol Pedro y reconocieron que Yeshua era el Mesías. Cuando ellos regresan a sus comunidades de donde habían venido, entre las cuales estaba Roma, le hablaron a otros judíos de su experiencia y eventualmente se formó una comunidad judía en Roma. ¿Qué pasó? Que los gentiles estaban también en aquella época, muchos gentiles en aquella época aceptaban la grandeza y la sencillez de la sinagoga judía y asistían a las sinagogas judías y estaban conociendo del Dios de Israel. Muchísimos no judíos en aquella época tenían la costumbre de visitar la sinagoga judía y estaban aprendiendo del Dios de Israel en las sinagogas judías con maestros judíos. El servicio de la escritura, del servicio de Torah, el día sábado, se hacía en hebreo, pero se traducía a la lengua de los visitantes. Siempre había un traductor, siempre había alguien que llevaba el mensaje a la lengua vernácula de aquellos que estaban asistiendo. So que muchos gentiles asistían a la sinagoga como invitados, como amigos, y muchos de ellos se convertían al Dios de Israel sin hacerse judíos, pero se convertían al Dios de Israel. Estos no judíos que se convertían al Dios de Israel se conocen como justos de las naciones. Cada vez que usted lea en el Nuevo Testamento justos de las naciones, se refiere a no judíos que abandonaron sus ídolos, se convirtieron al Dios de Israel, pero no se hicieron judíos. Simplemente se quedaron como justos de las naciones. Por ejemplo, capítulo 10 de Hechos, usted lee allí de Cornelio, dice que era un justo, que oraba a Dios y hacía limosna, etc. Un justo. Cornelio el justo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cornelio había experimentado la grandeza del Dios de Israel, se había convencido que el Dios de Israel era el único Dios verdadero y le servía como justo de las naciones. Y eso ocurría en todas las sinagogas, tanto dentro como fuera de Israel. De esta manera,
la comunidad de judíos creyentes en Yeshua como el Mesías en Roma también recibió la visita de muchos gentiles que se convirtieron al Dios de Israel en Roma, en la capital del Imperio Romano. En el año 41 al año 52, en la época de Tiberio, uno de los emperadores, Tiberio Claudio, se escribió un edicto imperial que todos los judíos no eran bienvenidos en Roma, eran echados de Roma y fue firmado un decreto que todos los judíos tenían que irse de Roma. El emperador no quería a los judíos en Roma, tan simple como eso. Todos los judíos tuvieron que coger sus maletas, coger sus cosas e irse de Roma o enfrentaban la muerte. ¿Qué pasó entonces con la comunidad formada por judíos creyentes en Yeshua y por justos de las naciones en la comunidad de Roma? Se quedó sin judíos, se quedó sin los maestros judíos. Si usted va, por ejemplo, al capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles, es interesante cómo Pablo se encuentra en Corinto con Aquila y Priscila, que precisamente habían llegado de Roma por el edicto de expulsión del emperador Claudio. Cuando los judíos son expulsados de Roma y los maestros judíos se tienen que ir de Roma, los rabinos se tienen que ir de Roma, ¿quiénes se quedan al frente de la comunidad? Los justos de las naciones. Los justos de las naciones se quedan al frente de la comunidad. El vacío, la ausencia del judío, del maestro judío, de los líderes judíos, de los miembros judíos que tuvieron que irse de Roma, son reemplazados ahora por los creyentes de origen no judío. Y de esa manera se queda en la ciudad de Roma una comunidad, en las sinagogas judías, sin judíos, pero con presencia de justos de las naciones. Estos justos de las naciones habían aprendido del Dios de Israel, habían aprendido de la ley de Moisés, habían aprendido de las fiestas bíblicas, habían aprendido todo lo que se habla en una sinagoga. Ellos conocían, estaban familiarizados con eso, porque ahí asistían todos los días de Shabbat, todos los días sábado. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? All right. Cuando ese vacío judío es llenado por el nuevo liderazgo gentil, se dan ciertas cosas allí que son las que causan, entre otras, que Pablo escriba esta carta. ¿Qué es lo que estaba pasando en la comunidad en Roma, dirigida y formada ahora exclusivamente por gentiles, ex gentiles, justos de las naciones? Se crearon dos hechos importantes. Número uno, ¿por qué está pasando esto con los judíos? ¿Por qué este odio con los judíos? ¿Cómo podemos explicar que Dios esté tratando así a los judíos, mientras que a nosotros hasta ahora nos dejan tranquilos? Dice, ¿no será que por no haber aceptado como pueblo al Mesías, Dios los está tratando así? Esa fue la primera cosa que empezó a circular allá. La segunda cosa que empezó a circular allá, en Roma, fue esta. ¿Por qué razón cada vez menos judíos reconocen a Jesús como el Mesías y cada vez más no judíos sí los reconocen? La respuesta que ellos dieron a esta pregunta es, seguramente porque Dios ha desechado al pueblo judío y ahora nos ha reemplazado con nosotros. Ahora nosotros somos el nuevo Israel. Y ese concepto, esa explicación de lo que estaba sucediendo llegó a oídos del apóstol Pablo. Y entonces él escribe esta carta a los romanos para explicar a los creyentes de origen no judío qué es en realidad lo que estaba pasando. Y de eso se trata precisamente la razón por la cual estamos hoy reunidos acá. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? ¿Están conmigo aquí? Muy bien. Yo sé que algunos de ustedes tal vez tienen hambre ya y quieren irse a comer un buen churrasco uruguayo.
Pero vamos a hacer un esfuerzo posible y dígale al estómago, esté tranquilo, que ya vas a comer. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Cómo Pablo explica esto? Pablo dice, mira, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta que da Pablo? En ninguna manera. De ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué Pablo hace esa pregunta? Pablo hace esa pregunta porque eso es exactamente lo que ellos están pensando, para dar una explicación a lo que estaba sucediendo con el pueblo judío. Segunda pregunta que hace Pablo en este capítulo 11, muy importante, en Romanos capítulo 11, es esta. ¿Han tropezado los de Israel para caer? Dice Pablo, en ninguna manera. Los judíos no han tropezado para caer. Entonces, ¿cómo explicamos que cada vez más gentiles sí creen y menos judíos sí no creen que Jesús es el Mesías? ¿Cómo lo explicamos? Dice Pablo, la forma como ustedes lo están explicando está equivocada. Yo les voy a revelar un misterio que hay acá. Hay un misterio extraordinario que ustedes no pueden ignorar. Y el misterio es este. El endurecimiento parcial del pueblo judío no es algo que ha tomado por sorpresa a Dios, es algo que está concebido en los planes de redención de Dios para abrir un espacio a fin de que los gentiles puedan también venir a la salvación. En otras palabras, si la nación de Israel, si los gobernantes de Israel en aquellos días, si el Sanedrín, si el Congreso judío de aquellos días, Anás, Caifás y todos aquellos líderes hubiesen reconocido que Jesús es el Mesías, la edad mesiánica habría sido establecida en Israel, pero el mundo se habría quedado fuera. Entonces, ¿qué pasó? Dios le puso un tropiezo al pueblo judío. A ustedes les gusta mucho el fútbol, ¿verdad? A mí me han dicho que aquí se mata hasta. Tienes que andar con mucho cuidado, ¿eh? Con el fútbol no te puedes meter. ¿Verdad que sí? Imagínate un juego de fútbol. Los judíos tenemos la pelota en la mano. Hicimos un movimiento. Tenemos el gol listo. Y cuando vamos a tirar, nos ponen una zancadilla y caemos y no entra la pelota. Así exactamente pasó con el pueblo judío. Dios, por misterios que les voy a mostrar en un momento, le escondió al judío la identidad mesiánica de Yeshua. La reveló solamente a unos pocos, con la mira de dar una oportunidad para que el mundo conociera del Dios de Israel y fuese salvo. Entonces dice Pablo, esto que está ocurriéndole al pueblo judío no significa lo que ustedes están pensando. No es que Dios ha desechado al pueblo judío. No es que Dios se ha olvidado del pueblo judío. No es que ustedes son el nuevo Israel sustituyendo al pueblo judío. No, es un misterio de redención por el cual por un tiempo Dios ha escondido la imagen de Jesús como Mesías de su propio pueblo para que ustedes puedan venir al conocimiento del Dios de Israel. Y entonces, para ilustrar eso, el apóstol usa la analogía de dos olivos. Y eso es exactamente por qué pedí que tuviéramos estos dos árboles acá. Por supuesto, esto no es un olivo, ¿eh? Creo que ni se parece a un olivo. Pero con el permiso de la imaginación de cada uno, vamos a imaginar que este es un olivo. Dice Pablo, hay un olivo que es natural y hay un olivo que es silvestre. Hay un olivo que es silvestre. Este va a ser el olivo silvestre a los efectos de la clase. Dice, ¿qué olivo es este? El olivo natural. ¿El olivo natural quién es? Israel.
Israel es el olivo natural. Es un olivo que ha sido cuidado por Dios. Es un olivo que tiene pactos. Es un olivo que tiene promesas. Es un olivo que tiene alianza. Es un olivo que está fundamentado en un contrato entre el Dios de Israel y el pueblo de Israel. ¿Están conmigo hasta aquí? Ese olivo que ha sido cultivado, que está lleno de profetas, ese olivo que está lleno de palabra, ese olivo que está lleno de revelación, ese olivo que está lleno de promesas, ese es el Israel de Dios. ¿Quién sostiene ese olivo? Dios mismo. ¿Cuál es el concepto de Dios que hay aquí? Dios mismo lo reveló. Aquí no hay nada sucio, aquí no hay nada pagano, aquí todo es revelación del cielo. Pero tenemos ahora un olivo natural. Silvestre, que es este que tengo a mi izquierda. Este olivo silvestre representa a las naciones del mundo. ¿Cuál es el Dios de este olivo? Los ídolos. ¿Cómo se sostiene este olivo? Paganismo. Aquí hay hechicería, aquí hay mentiras, aquí hay corrupción, aquí hay politeísmo, aquí está Zeus, Júpiter, el Eguá y el resto de los dioses de las naciones. Aquí está. ¿Cómo se sostiene ese olivo? Debido a la influencia hechicera, idólatra, que viene de su propia raíz. Por eso se llama olivo silvestre. ¿Y qué hizo Dios? Dios puso en suspenso temporal al pueblo judío para dar una oportunidad que el mensaje de la redención llegara acá. Dice Pablo, esto es una palabra muy poderosa, dice Pablo, que de alguna manera el mensaje de la redención que llegó aquí, por el endurecimiento parcial del pueblo judío, abrió un compás de tiempo para que el mensaje llegara a los gentiles. No sabemos cómo te llegó el mensaje a ti, pero te llegó. No sabemos de qué manera te llegó, pero te llegó. No sabemos si fue que alguien te habló, no sabemos si alguien te entregó una Biblia, no sabemos si alguien a través de un programa de radio, de televisión, un tratado, no sabemos cómo, pero la palabra te llegó. Tú estabas acá y te llegó la palabra. Y tú la recibiste en tu corazón. ¿Qué dice Pablo que ocurrió? Dice Pablo que Dios te tomó de aquí, te sacó de aquí y te colocó acá. Dice Pablo, si tú siendo olivo natural, fuiste injertado contra naturaleza en medio de las ramas, no te soberbezca contra las ramas, sino teme. Porque no eres tú el que sostiene este árbol, es la raíz la que te sostiene a ti. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Entonces, ¿qué hizo el Espíritu del Dios viviente cuando tú recibiste la palabra? Tú que estabas acá, ¿qué hizo contigo? Te sacó de acá, ¿y dónde te puso? Acá. ¿Y quiénes están acá? Acá está Abraham, acá está Isaac, aquí está Moisés, aquí está Isaías, aquí están los profetas, aquí está el Mesías, aquí está el apóstol Pablo, aquí está el apóstol Pedro, aquí están los apóstoles del Señor, aquí está el pueblo de Dios. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿Cómo? Hugo. Hugo, un día tú estabas acá y llegó la palabra a tu corazón. La recibiste, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios contigo? ¿Te dejó aquí? ¿Qué hizo? ¿Te sacó? ¿Y a dónde te puso? Entonces, ¿a dónde tú estás ahora? De este lado. ¿A dónde tú perteneces ahora? Tú perteneces al olivo natural. ¿Y tú cómo te llamas? Rosana, ¿dónde tú estabas? Estabas aquí, ¿verdad? Y cuando recibiste la palabra, Dios te dejó aquí. ¿Qué hizo? Te sacó de aquí, ¿a dónde te puso? Te puso acá. ¿Verdad que sí?
Les voy a explicar algo que es muy importante. Dice Pablo, este milagro del injerto es contra naturaleza. Voy a explicar eso, es muy importante entender eso. ¿Por qué es contra naturaleza? Nosotros no tenemos, que yo sepa, no tenemos olivos acá en Uruguay, ¿verdad? ¿Hay olivos acá? Ah, ok, excelente, excelente. Ok, vamos a ponerlo un poquito, aquí hay naranjos también, ¿verdad? Ok, vamos a suponer que este es un naranjo dulce, y este es un naranjo agrio, ok. Resulta ser que este naranjo agrio, yo quiero que me dé naranjas dulces. Porque ya está grande, ya está establecido. Ok, me gustaría que este naranjo agrio me dé naranjas dulces. Si yo tomo una rama, un tallo del naranjo dulce y lo coloco en el naranjo agrio, ¿qué es lo que va a salir de aquí? Va a nacer dulce, ¿verdad que sí? Va a nacer dulce. Pero si yo tomo una rama de naranja agria y la pongo acá, cuando llegue acá, ¿qué es lo que me va a producir? Naranja agria. Entonces, ¿no tiene sentido que Dios haga al revés? Si yo lo que quiero es que el olivo silvestre, el naranjo agrio, me dé naranjas dulces, ¿no tiene sentido que llene esto de acá para acá? En el mundo natural, ¿qué agricultor cometería el error de tomar naranjas dulces e injertarlas en un naranjo agrio para que el naranjo agrio dé naranjas dulces? Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque la genética de la rama no cambia porque tú la pongas de un lugar a otro. Si tú tomas naranja agria de aquí y la colocas acá, te va a seguir dando naranja agria. Es contra la naturaleza. Y exactamente lo que es contra la naturaleza, Dios lo hizo contigo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que nosotros servimos supera las leyes de la naturaleza. Es un Dios que se mueve en el mundo sobrenatural. ¿Estás conmigo acá? ¿Qué hizo Dios? Dios te sacó de aquí, que eres un naranjo agrio, te colocó acá y ocurrió un milagro. ¿Cuál es el milagro? Estás dando aquí naranjas dulces. Naranjas dulces. ¿Por qué? Porque si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Hasta ahora todo está muy bonito, ¿verdad? La historia comienza a ponerse triste. ¿Cómo les parece que después que mueren los apóstoles, gente de Roma volvió a sacar la idea antigua de que los judíos habían sido desechados y que ellos son ahora el nuevo Israel? Y empezó a darse una teología de la transferencia. Y empezaron a decirle a los cristianos, escucha bien, empezaron a decirle a los cristianos, ustedes no tienen nada que hacer acá con los judíos. Los judíos fueron desechados. Los judíos fueron eliminados por Dios. Ya ellos no tienen parte ni suerte. Ahora nosotros somos el nuevo Israel. ¿Y sabe qué pasó? Comenzaron a sacar a los cristianos que estaban injertados acá y sembrarlos en otro árbol. Y empezaron a ponerlos acá. Empezaron a sacarlos de aquí. Dios los había puesto aquí. Y ahora comienzan a sacarlos y ponerlos acá.
uno de los padres de la iglesia, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Ustedes no tienen que hacer nada con los judíos. Ustedes no tienen que practicar nada de los judíos. Nosotros no tenemos que saber nada de los judíos. Imagínate que surgió uno de los padres de la iglesia, llamado Justino Mártir, porque murió, lo mataron, por eso se llama Justino Mártir, que tuvo un diálogo con un rabino en el siglo II. Tuvo un diálogo con un rabino y dijo, se atrevió a decir estas palabras: ustedes los judíos están marcados por la circuncisión no para hacerlos un pueblo especial, sino para que supiéramos quiénes son ustedes y poder distinguirlos y eliminarlos a todos. Dios los marcó para saber quiénes son y poder matarlos a todos ustedes. Un padre de la iglesia. Mientras los cristianos estuvieron aquí, ellos guardaban el ciclo festivo de la Torah. Los cristianos aquí se reunían el día de Shabbat. Los cristianos aquí ayunaban el día que los judíos ayunaban. Los cristianos aquí guardaban Pesaj o la Pascua en la fecha en que los judíos lo hacían. Pero vinieron los cristianos y decían, no, hay que cambiar todo eso. Y empezaron a cambiar, a sacarlos y a meterlos acá. Y acá se formó un nuevo árbol que se llamó la Iglesia Católica. Y ahí se fue formando. Sacaban a los cristianos de acá, los judíos están condenados, no tengan nada que ver con los judíos, y vénganse para acá. Aquí en este libro, creo que se lo llevaron, Raíces Hebreas del Cristianismo, hay un capítulo que se llama Los gentiles quieren ser grandes. En ese capítulo está toda la evidencia histórica de cómo los padres de la iglesia sacaron a los cristianos de aquí, los desconectaron con sus raíces hebreas y los injertaron acá, en un suelo extraño. Búscame ahí, por favor, los gentiles quieren ser grandes, en el índice. Y poco a poco fueron dejando sus raíces hebreas, incorporándose acá. Totalmente desconectados de la riqueza que aquí había originalmente. En el año 325 hubo una reunión de obispos cristianos y pusieron un documento que yo se los voy a leer en un momentito. ¿Ya lo conseguiste? En ese documento, yo lo sé de memoria, quise usarlo como testimonio, pero lo tengo aquí en la cabeza. En ese documento, Constantino escribe una carta a todos los cristianos. Una carta que usted puede documentarla históricamente. En esa carta, ¿lo encontraste? No te vayas, quédate aquí conmigo. Ven. Los gentiles quieren ser grandes. Aquí está. ¿Puedes leer sin lentes? ¿Me quieres leer eso, por favor? Escuchen la carta. Aquí. Abriendo experimentos. Aquí. He aquí algunos. No, ¿qué dice ahí? Constantino Augusto de las iglesias. A las iglesias. Eso es lo que quería que leyera. Gracias. Aquí está la carta. Es un documento histórico. Yo lo único que hice fue traducirlo y ponerlo acá en español. Se los voy a leer. Constantino Augusto a las iglesias. Habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, en lo que a las relaciones públicas se refiere,
pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe. Está hablando de esto aquí, ¿eh? Sea conservada en una misma fe. Por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por el consentimiento común de todos los obispos cristianos que se reunieron en Nicea. Fue decretado por el consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables. ¿Estás escuchando? Voy a repetirlo. Dice, nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esa tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, es decir, mataron a Cristo, tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. ¿Es correcto entonces que rechazando las prácticas de ese pueblo, ¿lo ves? Rechazando las prácticas de ese pueblo, rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros, totalmente divorciados, nosotros, no ellos, nosotros, perpetuemos a todas las futuras generaciones. Observa la fuerza que esto tiene. Es una fuerza generacional. A las futuras generaciones. La celebración de este rito en un orden más legítimo y no tengamos nada en común con esa chusma de judíos. Nada en común con esa chusma de judíos. Como es necesario entonces, debemos enmendar esto. ¿Qué cosa enmendar esto? ¿Enmendar qué? Que ustedes estén acá, hay que enmendar esto, hay que sacarlos de aquí y ponerlos acá. Nosotros no tenemos nada que ver con esa chusma de judíos. Como es necesario entonces, debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos patricidas y asesinos de nuestro Señor. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales y las sureñas y orientales, ha sido decidido que esto sea así y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación. O sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la ciudad de Roma. Y entonces ahí sigue una lista de las naciones formantes del imperio. Y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Es vuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más santo día en una fecha diferente que la hacen los judíos. Y eso es porque los cristianos celebran la Pascua en una fecha distinta a la del pueblo judío. La celebran según el calendario que Roma impuso. Y esa es la razón por la que los cristianos declararon el domingo día del Señor y rechazaron el Shabbat de los apóstoles.
Esa es la razón por la que en la iglesia no hay raíz hebrea. Porque alguien, a partir de la muerte de los apóstoles, comenzó un proceso de sacar a los cristianos de aquí y conectarlos acá. Pero como dice Chispirito, no contaron con mi astucia. No contaron con mi astucia. ¿Sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo? Dios está diciéndole a estos buenos cristianos que fueron engañados, que fueron robados de su riqueza hebrea, que fueron robados de su rica savia del olivo natural. Dios los está llamando en este tiempo y les está diciendo: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis más partícipes de sus plagas. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Dios está mandando una palabra profética al mundo. Prepárense para lo nuevo que Él tiene para este tiempo final de redención. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, dice el Señor. Y en este tiempo estamos viendo con nuestros ojos cómo los cristianos están siendo inquietados por el Espíritu de Dios para descubrir sus raíces hebreas. Los cristianos están siendo iluminados y están recibiendo revelación de que hay algo aquí que no les hace clic. Hay algo aquí que no pueden entender. Hay algo aquí que no tiene respuestas. Y están buscando la dirección de Dios. Y Dios los está trayendo a donde pertenecen. Los cristianos no son enemigos de Israel. Son parte de la familia de Dios. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando acá? Una vez que tú entras acá, comienzas a recibir la grandeza de la afluencia de esta savia del olivo natural. Empiezas a entender la Escritura desde una perspectiva hebrea cual nunca antes. Cual nunca antes. Te voy a dar 2 ejemplos para concluir. Dice el Señor: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué significa eso? Ojo bueno y ojo malo. ¿Qué significa? Tener el ojo bueno, tener el ojo malo. Vaya a mirar todos los comentarios cristianos sobre ese texto y te vas a asombrar de las respuestas. Hasta en la iglesia católica venden unos azabaches para cuidar a los niños del ojo malo, basado en esta declaración de Jesús. Hasta Walter Mercado, no sé si lo conoce, un hechicero de Miami, famoso, vende unas cositas para proteger del mal de ojo, basado en esta enseñanza de Jesús. Pero cuando tú tomas ese texto y lo colocas aquí adentro, entonces tiene otro significado completamente diferente. Y ese significado es lo que permite que tú entiendas la Escritura. Y cuando tú entiendes la Escritura que viene de su savia hebrea, el corazón tuyo arde por dentro. Te voy a explicar rápidamente qué es lo que esto significa. En los días de Jesús está el mercado. No habían las pesas para pesar los productos como ahora los tenemos, con pesas sofisticadas, electrónicas. ¿Cómo se hacía? Era muy rudimentario. Eran simplemente 2 balanzas
Se colocaba un peso aquí, se ponía peso acá, y cuando estaban parejas, ahí estaba el peso que estaba acá. Tan simple como eso. O sea, cuando la gente iba al mercado, aquí a comprar, por ejemplo, trigo, ¿ok? Iban, dame, aquí es kilo o libra. Kilo. O sea, dame 2 kilos de trigo. Se ponía una pesa acá de 2 kilos, se ponía a echar trigo acá hasta que estuviese parejo. Y aquí entonces hay 2 kilos de trigo. ¿Me sigue? O sea, ¿cómo se medía? Al ojo. Entonces el dueño decía, dale, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero había, ya sé que eso no existe ahora, pero en aquella época había comerciantes que no eran muy honestos. Ya eso no existe, ya eso se superó, ¿no? Pero en aquella época todavía. O sea, todavía no había llegado, cuando decía, ya tiene los 2 kilos. No, le faltaban gramos. Y le iban robando a este 10 gramos, al otro 15 gramos. ¿Sabe cómo se conocían esos negociantes? Del ojo malo. Por el ojo, porque tenía que mirar con el ojo. Decían ojo malo. Pero habían otros comerciantes, como es la mayoría aquí en Uruguay, Baruch Hashem, que eran honestos. Veían que llegaba, pero no solamente eran honestos, eran generosos. Y decía, ponle un poquito más para estar seguro. Y le daban 1, 2, 5 gramos más a la gente. A ellos le decían ojo bueno. Entonces, cuando la mamá enviaba a un niño al mercado, le decía, cómprame 2 kilos de trigo. Cuídate del ojo malo. ¿De qué tenía que cuidarse? Del sinvergüenza, ¿verdad? Tenía que cuidarse de ese. ¿Y a dónde tenía que ir? Al ojo bueno. ¿Quién es el ojo bueno? El honesto y el generoso. Entonces, ¿qué está diciendo Yeshua? Yeshua está diciendo, si tu ojo es bueno, si tú eres una persona honesta y si tú eres una persona generosa, la gloria de Dios va a venir sobre ti. Entonces, tú no necesitas una cosita negra aquí para que te proteja. Lo que necesitas es ser generoso y ser honesto. Y cuando tú actúas con honestidad y con generosidad, abres un canal de bendición por donde la gloria del Dios de Israel desciende sobre ti. La Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, es una colección de libros judíos. Si tú no entiendes ese entorno cultural hebreo, es muy difícil trazar bien la escritura. Vas a poner en labios de Jesús cosas que Él no dijo. Vas a poner en labios de los apóstoles cosas que ellos no dijeron. Por una simple razón, no porque tú seas malo o porque tengas mala intención. Porque estás sembrado acá sin raíz hebrea. Una vez que te mueves aquí y recibes esa savia del olivo natural, que viene de la pureza y de la fidelidad de los pactos de Dios, tus ojos son abiertos y comienzas a ver una bendición, una gloria, unos recursos que tú nunca antes habías conocido. Y eso es lo que va a ser la gran diferencia en este tiempo final de redención que ha llegado al mundo. Eso es lo que va a ser la gran diferencia con el pueblo judío. Y ese es el mensaje que estamos llevando a todos los cristianos del mundo. Que hay un recurso, que hay una bendición, que hay una promesa, que hay un tesoro esperando por ustedes. Y ese tesoro no está allá, ese tesoro está aquí en Israel, en el pueblo del Dios viviente. ¿Hay algún venezolano acá? Perfecto. Entonces voy a hablarles en venezolano. Oye, chamo,
Dile al pana que no sea pichirre y deje ir a los pavos. ¿Qué significa eso? Oye, chamo, dile al pana que no sea tan pichirre y deje ir a los pavos. ¿Verdad? Ahora tú te vas a un diccionario etimológico y buscas pavo, familia de las aves, multicolor. Dice, está hablando de los pavos, de esa ave que tiene plumaje muy hermoso, excelente. Pero ¿y qué cosa será pichirre? Bueno, pichirre y pavo tienen una relación. De pronto pichirre es el pichón del pavo. Y entonces tú haces tu exégesis y das tremenda conferencia y la gente te aplaude. Pero había un venezolano. Después que tú terminas la conferencia, se acerca el venezolano y te dice, ¿me permite hacerle una corrección? ¿Cómo se va a hacer una corrección? Si yo hice una investigación exhaustiva. Es que yo soy venezolano y en Venezuela eso no significa eso. ¿Cómo que no? ¿Y qué significa? Mire, quiere decir, dile a tu papá que sea generoso, le dé dinero a los muchachos porque hay una fiesta. ¿Cómo le parece? Pero si tú no conoces la cultura venezolana, tú no entiendes eso. Si les hablo en cubano, no. Oye, Nahue, el tipo tenía el techo malo y le endiñaron una lágrima de San Pedro por los cairos. Explícame, ¿qué es eso? Le rompieron los ocairos con una lágrima de San Pedro y el tipo tenía el techo malo. Si tú no eres cubano y no conoces la cultura cubana, tú no entiendes, te pasa por encima. Porque las palabras tienen significado solamente en su entorno cultural. Dios trajo la Biblia, Dios trajo la Escritura y Dios trajo la revelación a través del pueblo judío. Y si tú no conoces esta riqueza, tú te expones a perder esa riqueza y no solamente a perderla, a interpretarla mal y llegar a conclusiones que están 1000 años luz de lo que Dios quiso decirte. Hoy es tiempo de redención, hoy es tiempo de volver a casa y tomar toda esta riqueza que Dios tiene para ti, por una simple razón. Según la Escritura apostólica, tú no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Apóstol, me regala 5 minutos más. 5 minutos. En la Edad Media, los judíos vivíamos en guetos. La iglesia, que tenía el poder político y civil, no nos permitía hacer negocios, no nos permitía que los niños fueran a la escuela, no nos permitía ni siquiera ser testigos en un juicio para defendernos. Vivimos en guetos, en ciudades cerradas. Y los obispos de aquella época se fascinaban humillando a los judíos. Disfrutaban humillándonos y abusando de nosotros. Y una de esas formas era a través de los debates públicos con los obispos. Entonces los obispos invitaban a uno que viniera a debatir con él en la plaza pública. Y había un problema. Si le ganabas, habías ofendido a la iglesia y te azotaban, te ponían una multa. Y si perdías, eres un hereje y te ponían una multa y te azotaban. No importa si ganaras o perdieras. O sea, ningún judío quería ir a esos debates porque no había forma de ganarle al obispo. Este obispo dijo, yo quiero un debate con los judíos el domingo después de la misa. Y les dijo, mándenme a un debatiente, que voy a debatir con él el domingo después de la misa, en la plaza pública. O sea, los judíos no querían, nadie quería ir a debatir. ¿Quién va a querer ir? Va a perder de todos modos. Como no apareció ningún debatiente,
El obispo se encolerizó y dijo, si mañana no me dicen quién es para que el domingo venga a debatir, les quemo todas las casas. Y la cosa se puso seria. Entonces los judíos se reunieron y dice, bueno, ¿quién de nosotros es el que más sabe? Encontraron que había un zapatero que sabía leer. Dice, tú eres entre nosotros el más sabio, tú eres el que tiene que ir. No, no te ocupes que nosotros te vamos a curar las llagas después de la paliza. No te ocupes, pero es mejor que tú sufras y no que nos quemen todas las casas. Dice el judío zapatero, todo por Israel. Y se van al debate. Se pone la comunidad judía aquí, la comunidad cristiana católica acá. Llega el obispo con pompa, se pone delante el judío zapatero. Y él tiene que mirarme. ¿Dónde están las cámaras? ¿Están acá? ¿Verdad? Enfóquenme bien, porque si no perdemos la historia. Le dice el obispo al judío, el judío lo mira y le hace. El obispo se rasca la cabeza y viene y dice el obispo al judío, el judío lo mira y le dice, el obispo se rasca la cabeza y viene de nuevo y hace así. El judío viene y lo mira y le hace así. Dice el obispo, está bien, contigo no hay quien pueda, vámonos a casa. Se acabó el debate. Todo el mundo se quedó así. ¿Qué pasó aquí? Cuando llegan a la casa de los obispos, le dicen los compañeros sacerdotes al obispo, ¿qué pasó? Dice, ese judío es una eminencia, es un teólogo de la más alta calidad. Yo creo que está convertido a nosotros. Sí, ¿cómo va a ser? Sí, le dije, Dios existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué me dijo? Pero es uno solo. Está claro, el tipo está claro. ¡Wow! ¿Y qué más? ¿Y qué más? Le hablé no solo de la inmanencia, le hablé de la trascendencia de Dios. Le dije, Dios está en todas partes. ¿Y qué me dijo? Aquí también. El tipo está clarísimo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Estaban los sacerdotes. ¿Qué más? Le dije, el problema de la humanidad es que todos comimos de la manzana y el pecado nos manchó a todos. ¿Y qué dijo él? Lo mismo. El tipo está clarísimo. Todo el mundo aplaudió al sacerdote. Pero ahora llega el judío allá, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿no viste lo que hizo el tipo ese? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Me dijo, les doy 3 días para que se vayan de aquí. Y le dije, aunque nos deje uno solo, no nos vamos. ¿Y qué más pasó? Después me dijo, no los quiero ver por todo este lugar. ¿Y qué le dije? De aquí no nos mueve nadie. ¿Y qué más? ¿Y qué más pasó? El hombre tenía hambre y dice, me voy a comer. Yo también me dije, me voy a comer. ¿Por qué pasa esto? Pues son 2 mundos distintos. Una cosa es la mente de los obispos y otra cosa es la mente de los profetas hebreos. Una cosa es la mente de los filósofos y otra cosa es la mente de los hijos de Israel. ¿No sabes qué? Contigo ocurrió un milagro. Cuando Dios te sacó de acá y te injertó contra la naturaleza aquí, hizo algo extraordinario. Te dio la mente de Cristo. Te dio la mente del Mesías. Y tú la tienes, solo que tienes que descubrirlo. Está dentro de ti, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Tú lo tienes, ya Dios lo hizo. Ahora, después de ver todo esto y de escuchar todo esto, con toda honestidad, tú no eres culpable, tú eres víctima. Tú no eres culpable, tú naciste acá. Pero Dios te está llamando a que te muevas para acá, donde tú perteneces. La pregunta es, ¿dónde tú quieres estar? Voy a hacer 3 declaraciones muy poderosas. Y voy a pedirte, con el permiso del apóstol, que si después de escuchar estas 3 declaraciones, tú sientes que eso es tuyo y el Espíritu te revela que eso es tuyo, las firmes con la confesión de tu alma. Porque la confesión es la firma del alma. Y cuando tú firmas algo aquí abajo, actúas allá arriba, una fuerza poderosa que trae esa bendición sobre ti y no hay nadie que te la quite. Y estas son las 3 confesiones que voy a hacer. Primero, escúchalas. No quiero que confieses algo que no sabes lo que va a ser confesado, porque eso es manipulación. Y tú lo escuchas. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Primera confesión que voy a hacer: yo no soy quien pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Segunda declaración: yo no estoy donde pienso que estoy, sino donde Dios me ha colocado. Y tercera declaración: yo no tengo lo que pienso que tengo, sino lo que Dios ya me ha dado. Después de escuchar eso, ¿te identificas con eso? ¿Eres capaz de recibirlo en tu corazón? Escúchalo otra vez. Yo no soy lo que pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Yo no estoy donde pienso que soy, sino donde Dios me ha colocado. Y yo no tengo lo que pienso que tengo, sino lo que Dios me ha dado. ¿Te atreves a hacer tuyo eso? Si es así, pon tu mano sobre tu pecho. Repite después de mí: yo no soy lo que pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Dígalo otra vez: yo no soy lo que pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Yo no estoy donde pienso que soy, sino donde Dios me ha colocado. Y yo no tengo lo que pienso que tengo, sino lo que Dios ya me ha dado. Yo creo eso, yo lo recibo y yo lo confieso con mi boca. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. 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 ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué? Es posible que haya alguna persona aquí que después de escuchar todo eso me dice: Rabino, a la verdad que reconozco que yo todavía ni siquiera aquí estoy acá. Todavía estoy enredado en cosas raras en mi vida. No tengo paz. No tiene sentido lo que estoy viviendo. Siento que me falta algo. Yo quiero al Dios de Israel. Yo necesito al Dios de Israel también en mi vida. Y yo quiero que hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy Dios me tome de aquí
y me traiga acá, a donde usted dice que yo pertenezco. Yo quiero que hoy Dios tome mi mano y me la lleve a mi destino profético eterno. ¿Sabes la única cosa que Dios pide de ti? Que te arrepientas. Te arrepientas. ¿Y sabes lo que significa arrepentirse? Arrepentirse viene de una palabra hebrea, no viene del griego. El griego es una traducción. Antes que existiera la lengua griega, ya Dios le estaba diciendo a su pueblo, arrepiéntanse. No tiene nada que ver con el griego. En hebreo, arrepentimiento, teshuvah. Teshuvah. ¿Sabes qué quiere decir teshuvah? Teshuvah viene de dos palabras griegas que quiere decir preguntar y obtener una respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Preguntar y obtener una respuesta. En otras palabras, Dios, ¿qué es de mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿A qué vine yo a este mundo? ¿Por qué vivo en este mundo? ¿Para dónde yo voy a ir después que pase de este mundo? Con todas tus preguntas no respuestas, no respondidas, con todas tus inquietudes, con toda tu historia terrible. O quizá no tan terrible, pero sin sentido. Hoy, al venir aquí con tus preguntas y escuchar tus respuestas, las que Dios te ha enviado, entonces tú puedes presentarte delante de Dios y decirle, yo vengo con mis preguntas, respuestas, y creo que tú eres el único que me puedes ayudar, tú eres el único que me puedes perdonar, tú eres el único que me puedes salvar, tú eres el único que me puedes sacar de este hoyo donde yo estoy, tú eres el único, vengo con una respuesta y me presento delante de ti. Para que tengas de mí misericordia. Dios te trajo aquí para que escucharas eso. Y es posible que hay alguna persona acá hoy que entienda que llegó el momento en su vida para un gran cambio. Que llegó un momento en su vida donde hacer sendas derechas para sus pies es palabra de orden para tu alma. Que estás cansado de pecar y no obtener nada. Y Dios te ha enviado respuestas y tú las recibes. Y tú te vienes a Él para que Él tenga misericordia de ti. Como está escrito en el libro del profeta Isaías. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a nuestro Dios que es amplio en perdonar. Dios te ama, quiere tener misericordia de ti, quiere volver a encauzar tus caminos por la senda de la redención, de la vida eterna, del perdón, de la paz y la prosperidad, de la salud y el bienestar para tu alma. No solamente para este tiempo presente, sino también para el mundo por venir. Pero Dios no lo puede hacer excepto que tú des el primer paso de fe y le creas a Dios. Voy a invitar al apóstol que pase acá, por favor. Tú conoces este pueblo maravilloso que está acá. Aquí hay gente que necesita de Dios. Aquí hay gente que necesita hacer teshuvah, tomar esa respuesta que Él te ha dado y decidir por lo que permanece para siempre, por el Dios de Israel, por su Mesías, por la paz y por la vida eterna. El apóstol te va a invitar y vamos a orar por ti. Cierre sus ojos allí donde se encuentra. O mire, discúlpeme, ábralos. Yo quiero hacer esta invitación. Este es el momento de poder
permitir que Dios te arranque de acá y que te inserte acá. Yo he experimentado esto. Dios ha aumentado mi sabiduría, mi bendición. Dios ha transformado mi vida porque yo decidí un día que Dios me arranque de allá y me pusiera acá. Y todos los destinos de Dios, los propósitos se activaron en mí para la gloria de Dios. Y esto va a ser para ti. En el día de hoy, de repente viniste a acompañar a tu madre, de repente usted vino a acompañar a su cónyuge, pero Dios te trajo en este lugar para poder plantarte acá y comenzar a transformarte. Por eso, mientras todos mantenemos nuestros ojos cerrados allí donde nos encontramos, gloria a Dios, yo quiero orar. Si usted quiere ser trasplantado y comenzar a vivir, aleluya, una vida nueva y recibir en el corazón, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y te arrepintieres de tu corazón, aleluya, de todos tus pecados, aleluya, tu vida será salva, vendrás a Dios. Por eso, si usted quiere en el día de hoy arrepentirse de sus pecados, ser trasplantado, comenzar a recibir todo lo que Dios tiene para usted, aleluya, todas las bendiciones y todo el propósito, levante una mano al cielo bien en alto, aleluya, levante bien en alto tu mano. Yo quiero orar al Señor por tu vida, quiero pedir a Dios por usted, aleluya, bien en alto, bien en alto. Bien en alto, si usted quiere en este día arrepentirse de sus pecados, ser trasplantado, gloria a Dios, aleluya, del olivo silvestre al olivo natural, al olivo verdadero, bien en alto, levanta tu mano, no la bajes. En segundo lugar, no bajes su mano. En segundo lugar, yo quiero orar al Señor por todas las personas que hoy quieren realmente arrepentirse porque se han apartado y de repente, como nos dijo aquí, gloria a Dios, nos ministraron en esta hora, el rabino nos dijo de que estás luchando y de repente estabas en la iglesia pero nunca fuiste trasplantado. Levanta tu mano al cielo para la gloria del Señor. Vamos a orar a Dios. Y toda persona que en esta hora tiene su mano levantada, gloria a Dios, yo quiero que abras tus ojos, no bajes tu mano, gloria a Dios, bien en alto, levanta tu mano, bien en alto, déjeme que yo le mire. Dios le bendiga, Dios te 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 bendiga, gloria a Dios. Hay madres también, hay hijos acá, Dios le bendiga, hay muchos, bien en alto, levanta tu mano. Quiero que hagas algo, que por favor vengas por un minuto, vamos a orar con el rabino junto con él por vos. Gloria a Dios, venía aquí adelante, deje su lugar, venga rapidito acá, vamos a orar al Señor mientras nos acompaña con la oración. Por favor, bien en alto, venga con su mano en alto, vamos a orar. Si usted es padre de ese hijo, agárrale de la mano y tráigalo acá también. Si usted ha venido con su hijo, si tú trajiste a tu madre, ven y acompañarla. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir a Dios, aleluya, bien en alto, con tu mano en alto, ven aquí adelante, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar a Jesús, vamos a orar al Señor, aleluya, gloria a Dios. Este es el día en donde Dios te trasplanta. Este es el día en donde Dios te trasplanta. Y todos aquellos que ya están plantados en el olivo verdadero, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, porque yo vengo declarando sobre tu vida, aleluya, que se activan todos los propósitos de Dios, lo de los profetas, lo de los apóstoles, todo lo que Dios realmente tiene para tu vida. Bien en alto, levanta tu mano al cielo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Jesús, damos gracias al Señor. Aleluya, damos gracias a Jesús. Levante bien en alto tu mano, levanta bien en alto tu mano. Gloria a Dios, damos gracias a Jesús. La iglesia nos ayuda. Usted que está aquí adelante, gloria a Dios, cierre sus ojos. Repita conmigo esta oración, usted que está aquí adelante. Bien fuerte, en voz bien alta. Diga conmigo, Padre Celestial. Dígalo fuerte, Padre Celestial. Yo te doy, la iglesia nos ayuda, Padre Celestial. Yo te doy gracias por este día.
yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Padre celestial, en esta hora, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y que Dios Padre envió a Jesucristo a morir por mis pecados, y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y Señor, ahora yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Y declaro que a partir de hoy mi vida es trasplantada del olivo silvestre, de todas las maldiciones, de todos los ídolos, de todo el pecado, de todas las hechicerías, de todas las malas costumbres, de toda crítica, de toda burla. Y me arrepiento, Dios, de haber vivido de esa manera, y me vuelvo al único y verdadero Dios. Y a partir de hoy mi vida será bendecida. Te doy gracias. Amén.